Bien, doctor, cuando uno comienza a ver que el entorno de nosotros, cuando los hijos de Kelvin, de Melvin y de Ubencio ya son mayores de edad y tienen 15 años las muchachas, y el tuyo ya es un hombre, y la hija de María estudia medicina, y la hija de Ruth es casi médico. Y cuando uno va a un sitio... Ya uno tiene que ir con cuidado, y sobre todo cuando tú tienes a un ginecólogo obstetra y mastólogo que es sobrino de uno. No, cuando uno dice, no, usted va a un sitio buscando una persona, puede ser un médico, un empresario, un abogado, que sea, y dice, no, el que está aquí es el hijo. Sí. Se da cada vez con más frecuencia. Le damos la bienvenida a Juan Félix, hijo de Iván, y que es ginecólogo del Corazones Unidos. Le damos la bienvenida. Él es especialista en cáncer de seno, y hablando de hijos y padres, hay un cuento, Juan, que le ocurrió a un otorrino. Resulta que el otorrino, el viejo se va de vacaciones y el hijo hizo otorrinolaringología, y él le dice, bueno, tú te encargas del consultorio, pero acuérdate, tienes que trabajar con sentido común y saber que nosotros vivimos de esto. Sí, papá, no te preocupes, vete de vacaciones, que tú no... El hombre se va de vacaciones y lo primero que le llega al muchacho es una persona que tiene un ruido en un oído. El muchacho coge un otoscopio, lo examina y encuentra un ácaro ahí adentro. Dice, oh, pero papá, ¿qué tiempo tienen ustedes con eso? Bueno, yo vengo todos los meses aquí, él le echa una gota y se la quita y dice, pero papá necesitaba sus vacaciones, porque realmente él no se había dado cuenta de lo que había ahí adentro. Bien, coge una pinza, le extrae el ácaro, el hombre se va feliz, no volvió más nunca. Cuando el papá regresa, le dice, bueno papá, yo creo que tú hiciste muy bien en irte de vacaciones, porque mira, el primer caso que me llegó es fulano que vino con un ácaro. Dice, no me digas que le sacaste el ácaro. Dice, sí, pero la suerte que tú te graduaste, porque ese fue que te pagó la universidad en los últimos meses. Doctor, bienvenido. Buenos días. Se le puede cambiar el ácaro a una gente de vez en cuando. Está bien, se le pone nuevo. Eso es un problema. Doctor, gracias por estar aquí. Doctor, en cáncer de seno, en cáncer, ¿qué frecuencia tiene en la mujer el cáncer de seno? Bueno, realmente este cáncer tiene el problema esencial, que es un problema genético. O sea, no necesariamente hereditario, pero sí es una alteración. Hay un componente genético. El componente genético totalmente. Ya eso está bien establecido. El cromosoma, el brazo largo del cromosoma 13 y el brazo largo del cromosoma 17 es donde está el defecto. Se están investigando otros 5 genes, pero eso está todavía en fase de investigación. Los ingleses son los que están investigando. ¿Y qué por ciento de las mujeres que tienen cáncer es de seno? No, bueno, siempre dependiendo, hay que dividirlo por poblaciones. Por lo menos el cáncer de mama en especial es más común en las mujeres judías ashkenazi, pero en países como este, que no podemos encasillar al paciente en ningún tipo de etnia. En la judía es muy frecuente. Sí, es donde más se da. Pues en este tipo de etnia, que no lo podemos discriminar, pues entonces no tenemos... Y si en la Universidad de Tel Aviv, donde se hacen tantas investigaciones, conocen los datos genéticos, ¿por qué no optan por esas mujeres que tienen esa proclividad a tener cáncer de seno, hacer una extirpación preventiva? Lo que pasa, sí está descrito que del paciente desearlo teniendo el cromosoma alterado, porque sí se puede saber, es una prueba de sangre, no tiene, aquí se hace, o sea, no tiene mayor complicación. Sí está descrito que se haga, pero también hay que tener pendiente que este gen que codifica mama también codifica colon y ovario. Entonces, uno extirpando la mama, puede que... bien es cierto, estamos quitando un problema. Hay otro tipo de cáncer. Pero entonces, o sea, ese gen en condición normal lo que hace es que inhibe el crecimiento tumoral. Y si va acompañado de otra cosa, por ejemplo, nosotros tenemos constancia de una señora que tuvo 4 hijas
y de las 4, 2 murieron de cáncer y la tercera desarrolló un cáncer y está todavía en ese proceso. ¿No procedía en ese caso a la extirpación a las otras 2? Sí, pero como está protocolado, es que tiene que ser deseo del paciente. Sí, deseo del paciente. Sí, claro que sí. Y si no tiene la información, ¿cómo lo desea? Ah, no, bueno, sí. Porque necesita la información. Indudablemente necesita la información. Eso es indiscutible. ¿Y cuál es la prueba, doctor, que se hace? Se llama así mismo BRCA1 y BRCA2, que es Y la usted dice abreviatura que para puede ser breast común cancer. a otro tipo de tumor. A cáncer de ovario Y de colon. y cáncer de colon. Bien. Doctor, en República Dominicana el cáncer de seno es muy común. Sí, claro que sí. No escapamos a la estadística. Obedecemos la misma estadística mundial. Tenemos la misma estadística. Bien. Dentro de los cánceres de mujeres, ovario, útero y seno, ¿cuál es el más frecuente Aquí de es los tres? útero. O sea, en países latinoamericanos y países subdesarrollados, útero todavía, aún con la vacuna del VPH, que es el precursor, pues no hemos logrado llegar a la estadística de países desarrollados. Doctor, en el cáncer de seno, cuando se hace la extirpación, ¿la prótesis se la hace el cirujano de mama o se la hace un plástico? No, se la hace un mastólogo que haya hecho oncoplastia, que son muy pocos, o se la hace el cirujano plástico subespecializado en reconstrucción mamaria. ¿Se la hace en el mismo tiempo o se la hace después? Están descritas las dos cosas. ¿Usted qué recomienda? ¿Que se la haga después? Al final. Porque ¿Cuánto tiempo después, doctor? No, realmente uno lo que hace es que opera, le deja, dependiendo del caso, o pone un expansor o hace colgajo de dorsal, o sea, le deja el terreno preparado al cirujano plástico y entonces ya cuando el plástico llega... Pero no es bueno hacerlo ahí mismo, ¿verdad? Ponerle la prótesis de una vez. Yo no prefiero, hay veces, o sea, hay técnicas que sí describen hacerlo ahí mismo, pero la calidad del tejido con la que va a trabajar el cirujano plástico no es realmente lo que él va a tener al final. Doctor, generalmente se hace un vaciamiento glandular, Sí. ganglionar. ¿Es de orden o solamente cuando hay algún indicio? No siempre, realmente se hace cuando sabemos que hay ganglios axilares tomados. ¿Son axilares o son del cuello también? No, solamente axilar. O sea, realmente el vaciamiento se hace de primer y segundo nivel. Doctor, o sea, no sé, abajo de la vena axilar. no sé si esto lo maneja usted. Hay no una enfermedad, una lesión que las mujeres la conocen como golondrino. El golondrino no es a veces una acumulación de grasa en la axila. ¿Ese es un seno suplementario o esa es una acumulación de grasa anormal? No, es una acumulación de grasa. No es un tercer seno No es una mama adicional. exacto. ¿Hay mamas adicionales? Sí, claro que sí. ¿Y en axila? Salen en axila y lo que se llama es tejido mamario ectópico. La paciente no logra... Es la formación de la persona, ¿verdad? Ocurre en el periodo de la formación, sí. Y ellos casi nunca se dan cuenta, la paciente, porque es paciente, no es médico, sí. Pero sí tiene, si uno se fía bien, aparte de tener un abultamiento por el crecimiento de un tejido mamario ectópico fuera de su sitio, sí suelen tener pezón, aunque muy disminuido, y entonces eso es lo que te lo... ¿Y el tamaño a veces es grande? Sí, llega a ser bastante... O sea, la mayoría de las pacientes que van es por un tema estético. Y si usted lo abre, encuentra tejido mamario, tejido mamario, pero no da leche, ¿verdad? No da. No da leche. Es menor que un seno normal. Pero hay que sacarlo porque a pesar de que la paciente lo ve desde un punto de vista estético, ese es un tipo de tejido que está fuera de sitio y que se enferma. Bien. Como mama. Fuera del tema genético, ¿hay cáncer de mama que no tienen nada que ver con la genética? No, tiene que estar presente la mutación. Bien. ¿En qué edad normalmente debuta, se da cuenta el médico y la paciente que una mujer tiene un cáncer de seno? ¿Cuál es la edad en que debuta la enfermedad? Mira, esto es súper importante. El screening para estas pacientes, de manera normal, si no tienen alteración genética, es a los 35 años. Una forma fácil de uno encasillar a la paciente sin hacer una prueba costosa de si tiene el problema genético es preguntarle si tiene familiares en línea directa que hayan padecido un cáncer de mama, de colon o de ovario.
Y entonces, esa paciente que la respuesta sea sí, el screening es 10 años antes del screening normal. O sea, estas son pacientes que uno va a estudiar a los 25 años, contrario a lo que se estudia una paciente que no tiene ese pariente o ese familiar con esa edad. Doctor, ¿cuál es, esa es la edad, cuál es el tamaño del seno proclive? ¿El seno grande o el seno pequeño? Da igual. Da igual. Varía así en la conducta, dependiendo de dónde se presente. Muy bien, ¿cuál es la frecuencia? ¿En mujeres multíparas o en mujeres que no han dado nunca a luz? No, realmente, antes sí se pensaba que estaba asociado a la paridad, uso de anticonceptivos, o sea, a demasiados factores. Pero ¿Está asociado a anticonceptivos? no. ¿Está asociado a promiscuidad? Tampoco. Mujeres que tienen muchas relaciones, tampoco. Es decir, que el cáncer de seno es cáncer de seno, no tiene... Y a raza, negra, judía, etcétera. No, judía. Judía sí, ¿verdad? Judía, pero en las negras y en las de otras La nacionalidades. judía es la mayor. Es la de Sí, mayor. sí hay algo que también depende no se sabe por qué, dónde crecen, porque en las asiáticas es muy poco frecuente. Sin embargo, las pacientes asiáticas que crecen en los Estados Unidos igualan el riesgo a un estadounidense. La alimentación, doctor. Entonces, pero no hay nada demostrado, o sea, hasta ahora Pero se sospecha es puro que... genético. Se sospecha por los asiáticos en particular, porque ¿Qué? sigue siendo el mismo asiático, lo único, o sea, genéticamente, pero crece en El medio en otro ambiente. medio. Entonces, Personas de países fríos o de trópicos, no hay diferencia. no hay diferencia. Mujeres en Noruega o en Ecuador es Digo, lo mismo. Esos países, comparándolo con nosotros, sí tienen tasa más alta, pero es porque hacen diagnóstico. Nosotros, aquí se ve mucho que el ginecólogo ve la lesión o ve algo que le llama la atención y lo que le dice, bueno, vamos a hacerte una imagen en 6 meses, vamos a darle seguimiento y todos sabemos qué va a pasar, o la imagen va a estar igual o va a haber proliferado. Doctor, el cáncer de útero, ¿a dónde hace metástasis? No, a órganos adyacentes, o sea, siempre vejiga o colon. Ovario. Sí, claro, también. O sea, sí, o sea... Y a todo lo que tiene distancia, no hacia pulmones y a seno. Órgano vecino. A pulmones y a seno no. No. ¿Y el seno a dónde hace metástasis? Seno hace metástasis a hígado, A hueso. pulmón, hueso y cerebro, siendo más común cerebro. ¿De qué se muere la mujer? De cerebro. De cerebro. Siempre refiere mareo, dolor de cabeza y ya metatizó a cerebro. Una pregunta, doctor. ¿Hay alguna edad en que la mujer puede decir, ya rompí la barrera y ya no me va a dar cáncer? No tiene. Es decir, una Ella señora... sí baja su riesgo porque la mama cambia. Ella en un principio tiene tejido fibrogandular, que es el que suele enfermarse, Sí. y ya con la edad sustituye a tejido graso, que es el que no se enferma. ¿Qué pasa con esa mujer que le da cáncer de mama? Ella, cuando le hacen la mamografía, que le reporta no concluyente, el estudio es porque ella mantiene el tejido mamario joven en su mama. Entonces esa paciente tiene una docena de veces más riesgo de hacer un cáncer de mama que la paciente que tiene todo su tejido mamario sustituido a Bien, grasa. una pequeña pausa con el doctor Félix y volvemos de una vez. Bien, seguimos hablando con el doctor Juan Félix, médico ginecólogo, obstetra y mastólogo. Doctor, ustedes los médicos dicen anexos a aquellas cosas, órganos que tienen las mujeres que no tienen los hombres, pero le dicen anexos que son los senos, los ovarios, el útero y la vagina. La pregunta es la siguiente: del porcentaje de enfermedades que afectan a los seres humanos, ¿los anexos tienen un alto porcentaje? Sí, y la respuesta es singular. El tumor más frecuente en la raza humana son la leiomiomatosis o los miomas uterinos. El mioma uterino es el más común frecuente. Tumor benigno, ¿verdad? En personas, tanto en mujeres, ¿verdad? O sea, bien, ese es un tumor benigno de útero. de útero, de fibra de músculo liso. Bien, ¿cuáles son las enfermedades benignas de los anexos? No, en el caso, o sea... Hay en senos particular, que son nódulos benignos, que no son... Sí, eso, qué bueno que hizo la pregunta. El 70% de las tumoraciones en mama son benignas. ¿Qué pasa? Para el paciente causa confusión porque en otra parte del cuerpo tú hablas de un tumor
y el paciente piensa en Piensa cáncer. en cáncer. Realmente en mama, aquí usa mucho el término nódulo, pero la idea es diferenciarlo de cuando el contenido es líquido, que es un quiste. Y es la biopsia la que habla, siempre. Siempre, sí. Ahí no se puede hablar por palpación Siempre, ni nada de eso. Ni sonografía, Ni inversión del pezón, de que tiene piel de naranja, ni nada de esas cosas. eso siempre orienta hacia algo, pero lo determinante es la biopsia. Bien, en ovarios hay tumores benignos. Sí, claro, la mayoría. Son Y benignos. sobre todo en la población de nosotros. Y cuando te dicen que esa muchacha tiene ovario poliquístico, ¿de qué te están hablando? Bueno, siempre que nos hablen de quiste en el cuerpo, el contenido es líquido. Y lo que nos están diciendo... El quiste es líquido. El quiste, el contenido es líquido. No es grasoso. Bueno, puede ser quiste de grasa, pero Sí. haciendo la salvedad. Pero si el término es quístico, puramente es líquido. Y en el caso del ovario poliquístico, por lo que le pasa al ovario es que le salen muchos punticos que son llenos de agua. Y hay que diferenciarlo bien del síndrome de ovario poliquístico y ovario poliquístico. Y esas mujeres que son repetidamente operadas, ¿son reincidentes esos quistes? Sí ¿Hay pueden volver a proclividad a volver a salir? en el caso de ovarios sí pueden volver a salir, y la razón por la que uno los opera es cuando ya él se sale de las dimensiones, o sea, cuando iguala al ovario en su tamaño. Bien, el útero tiene la misma patología de tener quiste de útero. No, en el útero no. ¿Qué hay en el útero? En el útero lo más frecuente son los miomas, y que sean de Que relevancia, es un tumor del músculo, que es un tumor de músculo liso. no es un quiste. No es un quiste, es totalmente Bien. sólido. Esos miomas sangran mucho. Y ese es el síntoma que causan y la razón por la que se opera. Realmente el mioma por sí no es indicación de cirugía. Y se puede tener concepción y tener hijos con miomas. Sí, claro que sí, por supuesto. Sí. Y a menos que sangren no es un problema. Si no sangra, no hay ningún ¿Y problema. de qué prende el sangramiento? De dónde se encuentre. ¿En qué capa? O sea, bueno, para que lo entienda el que no es médico, la razón por la que la mujer sangra en la menstruación es porque se descama una capa que se llama endometrio. Si ese mioma está en contacto con el endometrio, entonces va a tener menstruaciones abundantes. Doctor, un curetaje muy abundante, es decir, mujeres que se hacen curetajes muy frecuentes para evitar la concepción, ¿son proclives a tumores de útero? Bueno, realmente es más un problema ya ahí de fertilidad o sea, el efecto secundario inmediato que ya van a ver es más de fertilidad que por problemas, o sea, por tumoración. Y cuando tú rascas mucho ese endometrio, ¿no termina lesionándose de tanto curetaje que se le hacen? Sí, o sea, sí se lesiona, pero la afección o el problema principal que vamos a tener, como le dije, es la parte de la fertilidad. Puede ser la sinequia. Le hablamos del ovario, del útero y vamos a vagina. ¿Hay tumores de vagina? Sí, pero eso es lo menos frecuente, la incidencia más baja. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente de la vagina? No, en cuanto a la maligna, es el cáncer de vulva. Bien, doctor, se llama histerectomía cuando se sacan los anexos. Hay total y parcial. ¿A qué se debe una indicación de una histerectomía? Mire, es mejor que tú te quites todo eso. Bueno, fíjese, hay histerectomías que conservan los ovarios y hay las que no conservan los ovarios. Las que conservan los ovarios son los que se mantienen en la menstruación. En ese la idea es dejarle función ovárica para que la paciente no se vuelva menopáusica a causa de una cirugía. Y bueno, y obviamente va a depender de qué patología está haciendo que esa paciente sea operada y qué edad tenga esa paciente, porque hay una edad que no tiene sentido pues dejarle los ovarios. Doctor, la histerectomía total o parcial y la mastectomía que le quita un seno y se pone lisa, trae muchos problemas que necesitan apoyo psicológico. En el caso de la mama, sí, y sí lleva, las pacientes que se le hace mastectomía radical, sí llevan tratamiento por un psiquiatra especialista en duelo. Las mastectomías radicales se manejan al igual que perder un familiar. O sea, el paciente hace un duelo exactamente como lo hace si le fallece su papá o su mamá.
y sí debe ser manejada por el psiquiatra. Y en el problema de la pareja, de que esa mujer está vacía, no tiene ahí adentro, no le da mucho problema. En el caso de la histerectomía a la pareja, sí, el ginecólogo sí tiene que tener mucho cuidado de no dejarle la vagina muy corta, porque cuando uno saca el útero, sí, corta allá atrás. O sea, queda, si uno no lo sutura, queda de Se va el cuello del útero cuando sí. se va el cuello. O sea, lo que se deja es la cúpula vaginal y se sutura para que no se comunique el abdomen con la vagina. Pero bien, esas son pacientes que si te lleva mucho tejido sacando el útero, se queda muy corta. Va a quedar con una vagina muy corta. Entonces tiene la sensación la pareja de que es una persona que tiene problemas. Y la paciente va a tener mucho dolor. Bien, no baja el deseo, es decir, el placer no necesariamente desciende. Depende de si le dejan los ovarios o no. O sea, a la paciente. ¿Y qué tiene que ver el deseo con los ovarios? La falta de las hormonas que producen los ovarios hace que haya resequedad vaginal. Y hay una disminución en el líbido, porque se comporta como una paciente menopáusica, aunque no tenga la edad. Ah, ya. Entonces hacen una menopausia ficticia. Ficticia o quirúrgica. Doctor, es mucho el tema, le vamos a dar las gracias, le agradecemos muchísimo que hemos cubierto muchísimo terreno. Doctor Juan Félix, ginecólogo, obstetra y mastólogo que está en la Corazones Unidos. Gracias, doctor. Gracias.